En esta oportunidad vamos a tratar el tema del reloj comparador. Este instrumento es uno de los más versátiles en la industria y se emplea para verificar longitudes, para verificar formas y posición de objetos y componentes mecánicos. Estos instrumentos se emplean siempre con la ayuda de un soporte como estos, que se llaman soporte de mesa porque tienen una superficie sobre la cual se ponen los objetos que se desean verificar. Existen además otros modelos de soporte, como este, que se llaman soporte de base magnética. El reloj se instala en este lugar, de esta manera. Y el soporte se puede adherir a cualquier superficie metálica. Así, por ejemplo. Existen también otros modelos, como este, que no es magnético y su base es completamente lisa. Estos soportes se emplean con deslizamiento. Se llaman soportes deslizables. A este instrumento se le conoce como reloj de cremallera, porque en su interior lleva un elemento llamado cremallera que permite la transmisión del movimiento. Esta parte que estoy tomando se llama la caja, y la caja es el recipiente del mecanismo. Este mecanismo ingresa en la caja para permitir el funcionamiento. Sus partes principales externas son el palpador, el eje cremallera, el vástago de sujeción, el aro, la carátula, las agujas, una grande que se llama aguja principal y una pequeña que se llama aguja cuentavueltas, porque cuenta las vueltas que da la grande. Además, tiene unos indicadores de tolerancia. Eventualmente, alguno de estos instrumentos viene provisto de un tornillo bloqueador. Antes de emplear este instrumento, hay que asegurarse de que el palpador, que es esta parte, esté firme y no se mueva. También hay que observar de que no vaya a estar dañado, quiñado o rayado. Existen en la industria diversos tipos de palpadores para los relojes, como estos, palpadores planos, siendo esta su superficie de trabajo y esta también. Acá tenemos otro tipo de palpadores, como estos, esféricos. Este es el punto de trabajo. Acá hay otro con esfera más pequeña. También existen con esferas más grandes. Todos intercambiables. Existen otros de diversas formas especiales, de punta cónica, de punta aguja, de punta cuchilla y muchos otros más, como lo vemos acá en esta caserina portapalpadores. El vástago de sujeción, que es esta parte, está normalizado en un diámetro de 8 milímetros. Cuando se lo instala, hay que hacerlo de esta manera y no hay que ajustarlo demasiado para evitar su estrangulamiento. Para efectuar mediciones precisas, algunos soportes vienen provistos de un dispositivo de movimiento fino que se opera de esta manera. Con esto se logra un movimiento muy pequeño para poder manejar las centésimas o milésimas de milímetro. Este brazo con el dispositivo de movimiento fino es intercambiable. Retiramos el reloj
Luego retiramos el brazo. Y lo vamos a instalar en otro soporte. E instalamos el soporte con el brazo de movimiento fino. Y ahora el reloj. Ahora vamos a hacer una verificación de rectitud de la superficie de esta pieza. Vamos a emplear una mesa de medir de piedra que va a limitar el movimiento o las variaciones verticales. Depositamos la pieza encima de la mesa. Y para limitar los desplazamientos horizontales, vamos a hacer uso de una regla, la cual vamos a ubicar en esta posición. Ahora ubicamos el soporte apoyándonos en la regla. Y ahora el reloj. Y ahora establecemos el punto de contacto moviendo el reloj. Damos una pretensión o precarga. Bloqueamos. Giramos la carátula poniendo nuestro cero en 12 o en la posición más alta. Y luego, con el dispositivo de movimiento fino, ponemos nuestra aguja principal en 0. Observamos que la aguja principal está en 0 y la aguja pequeña o cuenta vueltas está en 2. Ese es nuestro punto de partida. Ahora iniciamos el desplazamiento hacia el otro extremo con un movimiento suave y uniforme. Por la dirección en que se desplazó la aguja, sabemos que entre el punto inicial y el punto final hay una diferencia de altura de 17 centésimas. Este ensayo es posible porque el palpador es esférico y permite un fácil y libre desplazamiento. Otra aplicación del reloj comparador es para la verificación de perpendicularidades. Ese ensayo se realiza sobre una superficie de referencia como esta, que es una mesa de medir de piedra, de granito, y una columna de perpendicularidad, que es este instrumento, que también es un patrón de perpendicularidad. El reloj se instala mediante un dispositivo en este lugar y en esta posición. Las piezas que se pueden verificar pueden ser planas, cilíndricas y hasta instrumentos. Vamos a verificar una escuadra. Ubicamos el instrumento frente al reloj y hacemos un contacto. Ponemos nuestra aguja en 0. Y luego nos deslizamos hacia la parte superior de la escuadra y vemos que hay una variación entre el punto inicial y el punto final, indicándome la falta de perpendicularidad de este instrumento. Ahora para el control de una pieza cilíndrica. Hacemos contacto orientados hacia el centro de la pieza, establecemos nuestro punto inicial en 0 y nos deslizamos hacia la parte superior. También podemos observar variación. Y ahora para el control de piezas planas. También establecemos nuestro contacto, nuestro punto 0, y luego nos desplazamos hacia la parte superior.
La experiencia de hoy día va a ser verificar características de forma y de posición de esta probeta. Para eso vamos a utilizar este banco descentrado, este soporte magnético y nuevamente nuestro reloj comparador. Lo primero que vamos a hacer es instalar la probeta en el banco descentrado. La instalación de esta pieza o probeta en el soporte se realiza con la ayuda de estos agujeros o puntos centros que tiene en ambos extremos. Estas puntas cónicas, llamadas puntos, se introducen en estos agujeros de esta manera. Ahora la pieza queda perfectamente alineada, está firme y estable y gira sobre su eje. Instalamos el reloj en el soporte. Ubicamos nuestro 0 en 12 y nuestra aguja principal en 0. Ahora hacemos girar la piecita y verificamos que la pieza es completamente redonda. Una vez hecho esto, retiramos el reloj para reubicarnos. Nos vamos a ubicar sobre la superficie contigua. Instalamos el reloj en el soporte. Nos orientamos bien. Ubicamos nuevamente nuestra aguja principal en 0 y giramos la pieza. Y vemos que la aguja principal ahora tiene un gran desplazamiento. Cuando la aguja se mueve en sentido horario, significa que la superficie que está siendo verificada se está levantando. Si continuamos, podemos llegar hasta el punto más alto, lo cual lo vamos a detectar por el cambio de sentido de movimiento de la aguja, como en este momento. Este es el punto más alto de la piecita. Reubicamos nuevamente nuestra aguja principal en 0 y ahora tenemos señalado el punto más alto de esa superficie. Una vez ubicados en el punto más alto, giramos la pieza y vemos que la aguja principal se empieza a desplazar, dirigiéndose hacia el punto más bajo. Aprovechamos para contar las vueltas que da la grande, considerando de que cada vuelta de la aguja grande significa 1 milímetro. Y llegamos hasta el punto más bajo, que es en esa posición. Sabemos que es el punto más bajo porque vemos que la aguja cambia de dirección. Si este valor lo dividimos entre 2, encontramos la excentricidad de la superficie que estamos ensayando. Ahora vamos a cambiar de posición de la pieza. Retiramos el reloj y reubicamos la pieza. Instalamos nuevamente el reloj. Ubicamos nuestro 0 con la aguja principal y volvemos a girar. Y ahora notamos que esa superficie es redonda. Este es un ensayo de forma. El ensayo anterior fue un ensayo de posición. Esta superficie es redonda, pero excéntrica. Y ahora vamos a ensayar otra pieza, esta de aquí. Para ensayar esta pieza lo vamos a hacer sobre un calzo en B. Reubicamos nuestro soporte, instalamos nuestro reloj.
ponemos nuestra aguja principal en 0 y giramos la pieza. Y observamos que la aguja principal no tiene movimiento, indicándome que esa superficie es redonda. Ahora nos deslizamos hacia un extremo. La aguja tampoco indica variación. Giramos, la aguja tampoco se mueve, indicándome que en este extremo la pieza también es redonda. Nos desplazamos hacia el otro extremo. Giramos la pieza e igualmente no hay variación en la aguja, lo que nos lleva a concluir que esta pieza es redonda, es cilíndrica y es recta. Al momento de instalar y retirar el reloj del soporte hay que hacerlo con cuidado, agarrarlo con firmeza. Si este instrumento se cae, se estropea totalmente. Una recomendación para el soporte: nunca tratar de desmontarlo, porque si no, no lograríamos nuevamente que produzca su campo magnético. Este es un soporte magnético.